Muy bien. Vamos a empezar la unidad 6. La última no es mucho material. Este material ya está en la plataforma, se los habilito más tarde. Y está relacionado con los motores de corriente directa. Los motores de corriente directa también se clasifican al igual que los generadores por su tipo de conexión, es decir, va a haber generador serie, generador paralelo o shunt, es lo mismo, y motor compuesto. Motor serie, motor paralelo, motor compuesto, compuesto corto, compuesto largo y motor de excitación separada. Todos son los motores de corriente directa. Es decir, nada más llegan un positivo y un negativo al motor. Y los motores serie en derivación y compuesto son clasificados como motores autoexcitados y el motor de excitación independiente pues no es excitado independientemente. Excitación se refiere al campo, o sea, a la corriente que le llega al estator para que se produzca el campo magnético. Y pues con el campo magnético, como veíamos en la clase pasada, se produce el par y el par por la velocidad me da la potencia mecánica o potencia eléctrica que necesiten. Entonces, esto que está en esta unidad son básicamente las ecuaciones o cómo se comporta el motor, cómo podemos controlar la velocidad. Por ejemplo, el motor de corriente directa no lo podemos arrancar conectándolo directamente a la red eléctrica porque la corriente que absorbe es muy alta. Esto debido a que la fuerza electromotriz es muy pequeña, ¿no? Lo que está aquí es, bueno, el hecho que tengamos un motor en la armadura hay conductores, en el rotor hay conductores que al estar girando dentro de un campo magnético, pues se va a inducir una fuerza, un voltaje, una fuerza electromotriz. Ese voltaje inducido me da origen a define el comportamiento del generador. Y ese voltaje generado, como dice aquí en las notas, se va a oponer a la fuerza electromotriz que se aplica, o sea, alimentación externa de voltaje que se le aplica al motor. Entonces, el comportamiento de ese voltaje generado, que es función de la velocidad y de la corriente de campo, me va a definir cómo se comporta o cómo está la corriente que absorbe durante el arranque. Ese voltaje que se genera se lo conoce como fuerza electromotriz, ¿sí? Y nunca es igual ni mayor, sino siempre es menor que el voltaje en terminales, ¿sí? Entonces, controlando esa fuerza contra electromotriz, nosotros podemos controlar la corriente que absorbe durante el arranque. Si lo pensamos en una ecuación, la corriente de armadura o la corriente del rotor del motor de corriente directa va a ser igual al voltaje de armadura o al voltaje que se aplica menos la fuerza contra electromotriz. Esa fuerza contra electromotriz es la misma ecuación que vimos para generadores en la unidad pasada, que son polos, como está aquí abajo, conductores activos sobre M por el flujo por N sobre 60. Entonces vemos que el voltaje es directamente proporcional al flujo y también directamente proporcional a la velocidad. Esa es la fuerza contra electromotriz. Cuando el motor arranca en su posición en el instante t igual a 0, o sea, no está girando el motor. Y si no gira, la fuerza contra electromotriz en la armadura es igual a 0. Entonces, prácticamente la corriente que va a estar absorbiendo en el instante t igual a 0, si le aplicamos todo el voltaje que es VA, va a ser VA entre RA. RA es un valor muy pequeño, entonces la corriente que va a absorber es muy alta. Pero a medida que va subiendo la velocidad, S o la fuerza contra electromotriz va subiendo. Y al ir subiendo, entonces sí, ahora sí empieza a bajar. El numerador se hace más pequeño y por lo tanto la IA tiende a bajar. Bueno, lo que está aquí en el texto es que pues, la fuerza contra electromotriz depende de dos factores, que son el flujo magnético por polo y la velocidad angular. Ese flujo magnético lo controlamos nosotros con la corriente de campo. La cuestión 6.2 que está aquí es
por la constante de diseño, que son polos conductores activos. Recuerden que una vuelta tiene dos conductores activos. Y m es las trayectorias en paralelo. N es la velocidad de RPM, ¿no? Entonces aquí, si yo sustituyo esta ecuación en la ecuación 6.1, me lleva a esta ecuación de la corriente de armadura, en donde vemos que la corriente depende de si nosotros tenemos, o sea, de la fuerza contraelectromotriz y del flujo. También depende de la resistencia de armadura y de la corriente, del voltaje que se le aplique. Entonces, esta ecuación me está diciendo la forma en que yo puedo controlar la corriente de armadura en el arranque, en T igual a 0, desde que se conectan. Si yo aquí, ahora, una de las características que tienen los motores de corriente directa es su versatilidad, su facilidad para controlar la velocidad. ¿Sí? Y esa es una de las cosas que antes de que aparecieran los variadores de velocidad, pues era una ventaja. Una ventaja porque me permitía controlar la velocidad de los motores de una manera relativamente simple. Entonces, si yo despejo de esa ecuación la velocidad, me va a quedar BA menos IARA entre cada phi. ¿Qué me está diciendo esa ecuación, la 6.3? Me está diciendo la forma en que yo puedo, controlar la velocidad. Es decir, si yo llevo el flujo, varío el flujo, lo voy disminuyendo, la velocidad me va a aumentar. Si yo aumento el flujo, la velocidad va a disminuir. Si aumento el voltaje que le aplico, la velocidad aumenta, o sea, es directamente proporcional a la velocidad. Si yo le pongo una resistencia de armadura más grande, pues la velocidad va a cambiar. Entonces, controlando la resistencia de armadura, el voltaje de armadura y el flujo, yo puedo controlar la velocidad. ¿Sí? La otra ecuación importante en un motor, siempre son dos ecuaciones importantes. Una es cómo se calculan las corrientes y los voltajes y cómo calculamos el par electromagnético o el par en newton metros que me desarrolla el motor. Entonces, el par está dado por esta ecuación que es la 6.4 y depende del flujo, la constante de diseño, que son vueltas, polos, conductores activos, trayectorias en paralelo y de la corriente de armadura. Entonces, si yo tengo aquí está la constante de diseño, que son polos conductores activos, 2pi y m. Si yo tengo un motor de corriente directa, independientemente del tipo de conexión, si es serie, paralelo, compuesto, o de excitación independiente, y veo que no gira, ¿sí? Si no gira es que no hay par electromagnético, no está desarrollando ningún par internamente en el entrehierro. Entonces la razón es muy simple, simplemente o no tiene flujo o no hay corriente de armadura. Puede haber no corriente de armadura, algún falso contacto, una escobilla que estén dañadas y que no haya conducción entre el exterior y los conductores de armadura. O que un conductor del flujo del estator, un conductor en las bobinas del estator esté abierto, tampoco me va a producir flujo, ¿no? Entonces son los dos factores. Si no gira, hay que ver. O no hay flujo, significa que no puede haber corriente de campo en el estator, o bien que no hay corriente de armadura. Entonces son las dos razones. Si no hay ninguna, con una que esté presente, que no esté presente, ya no hay par y no va a girar. Bien, otro término importante aquí en los motores de corriente directa es la potencia electromagnética que se desarrolla en el entrehierro por el motor, y es la fuerza contraelectromotriz EA o S por la corriente de armadura, ¿sí? Esta me va a dar la potencia en la armadura y está asociada con la ecuación de par por la velocidad. De manera que par por velocidad angular es la potencia en la armadura, potencia electromagnética. En esta otra figura tenemos el flujo de corriente. Si es motor, la corriente está entrando; si es generador, la corriente está saliendo. Ahí tenemos la armadura, las escobillas, que es un motor en conexión compuesta larga, la corriente de campo en el estator, en este campo en derivación está por ese reóstato, se está controlando, y aquí hay un voltaje en terminales, ¿sí? Las ecuaciones están ahí para motor y para generador del circuito equivalente. Entonces, en donde
Si es positivo se usa en motores y si es negativo se usa en generadores. ¿Sí? Siempre es la corriente de carga, va a ser la corriente de armadura y la corriente de campo, son las dos que se van a tomar, porque se toma en cuenta este nodo que tenemos ahí. Entonces es un circuito eléctrico muy simple de corriente directa que tiene conexión en serie paralela. Aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos una máquina de corriente directa de 25 kilowatts de 125 volts. Se opera a una velocidad de 3000 RPM con una corriente de campo constante tal que el voltaje en la armadura en circuito abierto es de 125 volts. La resistencia de armadura es de 0.02 ohms. Cuando el voltaje en terminales es de 128 y 124 queremos calcular cuánto va de la corriente de armadura, es decir, cuando el voltaje es superior o inferior a los 125 volts del motor, y cuánto vale la potencia en terminales y el par electromagnético. Ahí tenemos, es de excitación separada o independiente, es lo mismo. Entonces aquí vemos que el de campo está excitado separadamente. Es el circuito equivalente que en la figura 6.2. Entonces yo aplico la ecuación que veíamos, la 6.1, creo que la 6.2, en donde tenía el 6.1, el voltaje en terminales menos, o voltaje de armadura menos, o la fuerza contra electromotriz, entre RA. Aquí se usan 125 porque es el voltaje que se induce en circuito abierto. Circuito abierto significa que no tengo, lo estoy operando como generador y no tengo ninguna carga. Físicamente el motor y el generador son iguales. Entonces un motor lo puedo hacer funcionar como generador y viceversa. ¿Sí? Un generador de corriente directa lo puedo hacer funcionar como motor. Si yo lo hago funcionar como generador en circuito abierto, yo voy a tener aquí 125 volts, que es la fuerza contra electromotriz que se está usando aquí. Entonces, para el inciso A, cuando son 128 volts, me va a estar absorbiendo el motor 150 amperes. Y la potencia en terminales pues, simplemente es voltaje por corriente. Aquí no hay factor de potencia porque es corriente directa. No hay desfasamiento, son constantes tanto el voltaje como la corriente. Entonces me da una potencia de 19.2 kilowatts. Y la potencia electromagnética es la fuerza contra electromotriz, que ya sabemos que son 125 volts por 150 amperes, me da 18.75 kilowatts. De tal manera que ya conociendo yo la potencia electromagnética y la velocidad angular, yo puedo calcular el par, que me daría 59 newton metros. ¿Sí? Y ahora para un voltaje de 124, pues vemos que la corriente ahora se hace negativa, ya está funcionando como generador. El par también ya es negativo porque la corriente cambia de sentido y la potencia electromagnética tendría de 6.25 kilowatts. De tal manera que el par serían 19.89 newton metros como generador con la corriente opuesta y por lo tanto también el par y también la potencia. Aquí la máquina está funcionando como generador. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, tal vez ustedes habrán escuchado que en el caso de frenados, si tenemos nosotros un vehículo eléctrico, una locomotora, un tren o cualquier otro, un elevador, yo puedo utilizar, eh, si es un motor, cuando excede la velocidad, a su velocidad, puedo hacer lo que se comporte como generador y ese me va a actuar como un par de frenado. Y esa energía yo la puedo regresar a la red eléctrica y se vuelven sistemas eficientes de frenado para cargar baterías, ¿no? Ese tipo de frenado se le llama regenerativo en máquinas de corriente directa. También existe el mismo concepto en motores síncronos y en motores de inducción. Entonces, en los casos de los carros híbridos como el Prius u otros que traen motores síncronos, ese motor síncrono funciona como motor cuando está accionando el tren de potencia del vehículo o como generador cuando está frenando o bien que tiene velocidad alta y está cargando las baterías, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ahora un motor en derivación que tiene una armadura con una resistencia de 0.22 ohms. Hay una caída de voltaje en las escobillas de 2 volts y nos piden que calculemos la corriente de armadura cuando la fuerza contra electromotriz es de 108 volts y la carga del motor aumenta y la fuerza contra electromotriz cae a 106 volts. El voltaje en terminales es de 115. Igual aplicamos la ecuación, nada más que ahora estamos agregando el voltaje de escobillas como una caída extra, ¿sí? Es un dato y ya me da una corriente de 22 amperes y el inciso B para el voltaje
106 volts. Sustituimos ahí nada más en la fuerza contra electromotriz y me da 31 amperes. ¿Sí? Entonces, bajó el voltaje de la fuerza contra electromotriz y por lo tanto la corriente aumenta. Aquí tenemos otro ejemplo, también similar, les encargo que lo estudien, pero básicamente aquí ya, o sea, ya vimos una excitación separada con una excitación paralela, que es en derivación, y un compuesto largo. Entonces, son similares, son tres tipos de conexión nada más. Entonces es tener el circuito eléctrico, así como estarían las bobinas, las resistencias, y ya prácticamente resolver con la ley de Ohm o con con la ley de Ohm nada más. Y con pura resistencia, porque no hay fasores aquí, porque es corriente directa. Entonces aquí lo que me está diciendo es un motor que tiene una cierta carga y gira a una cierta velocidad, son 1400 revoluciones. Ahí tiene una corriente en esa condición. Entonces me preguntan a qué velocidad giraría el motor si la corriente de armadura baja de 75 a 5 amperes. Entonces estamos bajando la corriente de armadura, es decir, estamos quitando carga a ese motor compuesto largo. El flujo también me dice que se reduce al 90% de su valor a plena carga. Supongamos que el voltaje en las escobillas es de 2 volts con carga, y en vacío, o sea, sin carga en el motor, tendríamos 1 volt. Y el voltaje en terminales es de 220 volts. Este es uno de los problemas más completos en donde hay que establecer las ecuaciones, que es la ecuación 6.2, en donde relaciona voltaje en terminales, corriente de armadura y la velocidad y el flujo. ¿Sí? De ahí despejo la velocidad, que es lo que me interesa a mí, y ahí saco una ecuación para una condición de carga que son 1400 revoluciones, una caída de 2 volts en las escobillas y 75 amperes. La otra condición, que sería la siguiente ecuación, es la velocidad en vacío, que no sé cuánto valga la velocidad, es la duda. En vacío tiene 1 volt en las escobillas y la corriente bajó a 5 amperes. Y todo lo demás queda igual. El flujo también dice que bajó a un 90% del valor que tenía. Entonces, ya tenemos ahí dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, sí, de aquí podemos despejar nosotros Kφ y lo podemos sustituir en esta Kφ y ya me quedaría la velocidad en vacío. Entonces, de esa manera, esos son los problemas más completos en donde yo puedo resolver simultáneamente las ecuaciones y con eso yo puedo despejar la velocidad en vacío, que me va a dar 1743. Entonces, de tener 1400 revoluciones, le quito carga y es obvio que el motor se va a acelerar. Entonces, la velocidad debe ser más alta que lo que está ahí. Este otro tipo de problema, tenemos ahora un motor, me dan el dato del voltaje de armadura, su resistencia y que absorbe 48 amperes cuando tiene una cierta carga. Me piden que calcule la fuerza contra electromotriz y la potencia desarrollada en la armadura. Si la resistencia ahora aumenta a 0.417, me preguntan cuál sería la fuerza contra electromotriz y la potencia. Supone una caída de voltaje en las escobillas de 2 volts. Entonces igual regresamos a calcular, si yo ya conozco la resistencia y conozco la corriente de la armadura, yo puedo saber qué caída de voltaje tenemos en esa resistencia de armadura, que serían 14 volts. Con esto yo puedo calcular lo que me están pidiendo, que es la fuerza contra electromotriz. Y simplemente es voltaje en terminales, menos el voltaje de escobillas, menos la caída en la resistencia, y me daría 213 volts, porque nada más estoy analizando la armadura. La potencia de la armadura me va a dar, producto de la fuerza contra electromotriz por la corriente, me darían 10 kilowatts. ¿Sí? Para el otro inciso, en donde ya tenemos ahora otra resistencia de armadura diferente, pues tenemos menos voltaje y tenemos menos potencia. Con esto estamos demostrando que cambiando la resistencia de armadura, pues cambia la potencia. Bien, estas son las ecuaciones básicas, entonces, del motor, en donde la velocidad, pues vimos que se calcula con la corriente, con el flujo de la corriente de campo para incidir sobre el flujo, y también con la velocidad para modificar la corriente de arranque. Los motores, como todos, corriente alterna, síncronos, tienen curvas características.
Aquí tenemos la curva característica, o en otras palabras, curva característica me refiero a cómo se comporta el par y la velocidad, una con respecto al otro. Eso siempre va a ser necesario saberlo. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros qué tanta potencia ocupamos. Si estamos diseñando un vehículo eléctrico y queremos meterle un motor de corriente directa o un motor eléctrico cualquiera, siempre se va a requerir qué par necesita o qué potencia mecánica me va a dar, y en función de la carga del vehículo, de la cantidad de, de, este, de la cantidad de la cantidad de carga que tenga el vehículo es lo que me va a dar. Aquí tenemos nosotros también, bueno, en este caso, cada motor, derivación, serie, compuesto tiene su propio comportamiento. En el caso de un motor serie, tenemos aquí la ecuación 6.8, que el par electromagnético es Kφ por IA, en donde el flujo es flujo NI entre la reluctancia. Recuerden que reluctancia es la resistencia al paso del flujo magnético, y tendríamos ahí tanto vueltas como reluctancia es una constante, entonces quedaría en función de una constante K2. De tal manera que si este flujo lo sustituyo en la ecuación 6.8, me quedaría K por K2 por phi. ¿Esto qué significa? Sería una constante, digamos K3, de tal manera que tanto la corriente de carga como la corriente de armadura son iguales en un motor serie. Entonces eso me lleva a que me quedaría como el flujo es proporcional a la corriente de armadura, entonces el par queda en función de la corriente al cuadrado. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el par va a variar cuadráticamente con la corriente. Entonces, si yo tengo 1 ampere al cuadrado 1, me va a dar pues 1, ¿no? Pero si tengo 100 amperes, el par se va a aumentar en un factor de 10, porque 10 al cuadrado sería 100. Entonces, eso hace que sean muy convenientes. Por eso que en el caso de los motores, todos los carros, vehículos, camiones tienen un motor de arranque, y el motor de arranque es un motor de corriente directa del tipo serie, conexión serie. ¿Por qué? Por ese concepto que está en la ecuación 6.9, en donde el par es función de la corriente al cuadrado. Entonces requiere una gran cantidad de par para poder que empiece a girar el cigüeñal y empiece a girar todo el motor y ya encienda prácticamente en la parte inicial. Entonces sería, se fijan, todos los vehículos tienen un motor de arranque, empieza a arrancar, se da la combustión, las explosiones, la ignición, y empieza ya a girar y ya se desconecta el motor de arranque. Nada más funciona en la parte inicial y es un motor serie. Lo que se me hace a mí increíble aquí es que pues han pasado muchos años y se sigue utilizando en todos los vehículos este motor serie. ¿Por qué? Muy sencillo. De todos los motores que hay de inducción, síncronos, etcétera, ese es el único motor que tiene esa característica, que el par es directamente proporcional con el cuadrado de la corriente. Bien, en el caso del compuesto acumulativo y los motores serie también tienen sus características, y eso lo podemos ver en una serie de gráficas como la que está aquí. El serie está paralelo, compuesto está en esta otra parte, y es una combinación de los campos magnéticos. El paralelo está en forma lineal, y aquí tenemos el comportamiento de par contra la corriente de armadura, ¿sí? Esa es par corriente de armadura, pero también hay otra característica que es de velocidad. En un motor serie o en un motor de corriente directa, siempre se debe evitar que el flujo sea igual a cero, porque si el flujo es igual a cero, como está en el denominador de la ecuación de velocidad, pues va a ser una cantidad sobre cero que me va a dar un valor infinito. Eso puede ocasionar que el motor se desboque o que la velocidad tienda a aumentar. En el caso del motor serie, que la corriente de campo depende de la corriente de armadura, pues hace un problema, porque el motor serie no le puedo poner carga en la flecha, dejarlo sin carga, porque se va a desbocar el motor. Entonces siempre debe tener una carga. Entonces en el caso de los
de los vehículos, por la carga que siempre está conectado. El instante inicial lo conecta a la flecha del cigüeñal y de esa manera empieza a girar, ¿no? Entonces, si no tenemos carga en un motor serie, llevamos el riesgo de que se dañen las escobillas, se dañe el colector por el exceso de corriente que va a absorber en el momento de que se arranque sin carga. Y la velocidad se va a ir, va a tender teóricamente al infinito. ¿Sí? No llega al infinito, pero sí llega a valores muy altos. ¿Sí? Es lo que les estaba mencionando. El flujo producido en un motor serie depende completamente de la corriente de armadura. Cuando la carga es grande, el flujo se incrementa y la velocidad disminuye. Aquí tenemos una serie de curvas donde tenemos potencia de salida y la velocidad. Pues vemos que a medida que aumenta la potencia de salida, la carga, la velocidad de los motores tiende a disminuir. ¿Sí? Aquí se ve cómo está el serie, pues obviamente ese es el límite, pero si fuera una potencia de salida muy baja sin carga, el motor serie tendería a irse a un valor muy elevado. Vemos aquí que en el caso del motor compuesto, pues está la velocidad más estable. En el paralelo, perdón, en el compuesto, pues tiene una regulación no tan buena como el paralelo. Y el serie es que tiene una regulación de velocidad muy pobre, completamente, ¿no? ¿Sí? En cuanto a los métodos de arranque que mencionábamos ahorita al inicio de la clase, hay dos métodos. El arranque de los motores de CD, uno es resistencia en serie y el otro es por control de voltaje de armadura. ¿Sí? Eso es para el arranque, para limitar la corriente de arranque. En el arranque de un motor de CC, de corriente continua o corriente directa, la fuerza de control electromotriz es cero en el instante inicial, porque la armadura no está girando, lo que mencionaba al principio de la clase. Esto debido a que el voltaje que se induce en la corriente de armadura tiene un valor de cero en el instante que se arranca, porque la velocidad es igual a cero. Pero a medida que aumenta la velocidad, esa fuerza contra el empieza a aumentar y con eso también va disminuyendo la corriente de armadura. En la práctica que les está sucediendo con esta unidad, se ve el arranque del motor de corriente directa. Ahí mismo en la práctica de simulación hay algunos escenarios que escogí para que varíen ustedes la velocidad cambiando el flujo. Entonces, está muy bien planeada esa práctica de simulación para que estos conceptos que están aquí en la unidad lo puedan visualizar y lo puedan entender ahí. Obviamente sería mejor si fuera esto en el laboratorio, pero pues ya ven que no se pudo. Tenemos aquí también, a lo que les decía, las conexiones. Aquí está el compuesto, el paralelo, el serie, el de excitación independiente, que no está aquí, pero son las conexiones que hay. ¿Cómo puedo regular yo la velocidad, la corriente de arranque? Es agregando una resistencia variable en la parte en serie con la armadura, que es lo que está en el paralelo, en el serie y en el compuesto. Siempre esa resistencia de arranque va en serie con la armadura, si lo pueden ver aquí. ¿En qué consiste esa resistencia de variable en el arranque? Es que inicialmente se arranca con toda la resistencia, en T igual a 0, en el instante del arranque. A medida que va agarrando velocidad, yo automáticamente o manualmente esa resistencia se va disminuyendo hasta que tiene su valor de 0 y se elimina completamente. No se deja la resistencia conectada porque tendríamos pérdidas adicionales y eso va a ocasionar una eficiencia más pobre. Entonces el objetivo aquí es limitar la corriente en el arranque. Entonces uno de los métodos es lo que mencionaba aquí, es por resistencia en serie. Resistencia en serie significa que está en serie con la armadura. Aquí está el paralelo, ahí está en serie con la armadura. Esa serie, ahí está en serie con la armadura. Aquí está el compuesto y está en serie con la armadura. Entonces ese es el primer método. El segundo es variando el control por control de voltaje. Si yo varío el voltaje que le alimento a todo el motor o a la armadura, pues obviamente voy a cambiar el comportamiento del generador en cuanto a la corriente de arranque. Esa fuente variable de voltaje puede ser de dos tipos. Puede ser un generador de corriente directa externo o un rectificador a base de electrónica de potencia. Y con eso, si es un rectificador de base de diodos o de tiristores o de IGBTs, que son elementos semiconductores, con eso yo puedo hacer un rectificador de corriente alterna a corriente directa y con eso tendría una fuente variable de voltaje. Ese voltaje sí yo se lo podría aplicar al motor. Aquí tenemos, por ejemplo, un puente rectificador de diodos, esta es la figura, uno a base de tiristores, ahí tenemos el otro, ¿sí?
Y aquí sería uno trifásico, por ejemplo, a base de tiristores, un rectificador totalmente controlado. Aquí tenemos un problema de cómo está un problema del motor en paralelo. Dice tiene una resistencia de 0.18 ohms y la corriente de armadura no debe exceder 76 amperes. Queremos calcular cuánto sería la resistencia. O sea, es un cálculo de resistencia de arranque para limitar la corriente, ¿sí? Esto es todos los motores que hay, bueno, motores grandes, no un motorcito chiquito de juguete, de carro de juguete, pues no absorbe tanta corriente. Pero ya a partir de 1 caballo, 2 caballos, 3 caballos eh, se requiere tener un control de la corriente de arranque. Y lo que tenemos, bueno, la solución de este problema, tenemos aquí la resistencia en serie con la armadura, es calculada, bueno, la pregunta es cuánto sería esa resistencia en el momento de arranque, qué valor debe tener la resistencia cuando la velocidad ya aumentó y tenemos una fuerza electromotriz de 168 volts, si la corriente de armadura en el momento de arranque, ¿cuál sería si no conectamos ninguna resistencia en el circuito de armadura? Este ejemplo está interesante porque me permite ver todo. O sea, si no pongo resistencia, ¿cuánto sería la corriente en el momento de arranque? Y van a ver que es un valor muy alto, que puede ser que se dañe el motor, ¿no? Aquí estamos suponiendo una caída de 2 volts en las escobillas. Entonces, la solución es emplear la misma ecuación que veníamos usando, que es voltaje en terminales, voltaje en escobillas, fuerza contra electromotriz, entre la resistencia de armadura más esa resistencia que está en serie con el circuito de armadura, que es la resistencia de arranque, que es el valor que queremos conocer. Entonces, sustituyo yo los valores, me queda resistencia de arranque, de ahí la puedo despejar y ya me quedaría un valor de 2.82 ohms para en el inciso A. En el inciso B, cuando ya subió la velocidad y ahora tenemos una corriente, una fuerza contra electromotriz de 168 volts, la resistencia de arranque ahora que necesito yo para limitar mi corriente a 76 amperes son de 0.6 ohms, o sea, ya es una menos, ¿no? Y eso lo puedo hacer yo automáticamente con un PLC o algo y poniendo resistencias, ir poniendo resistencias y quitándolas a medida que se va alcanzando una velocidad más alta. Si yo no usara ninguna resistencia, que es el inciso C, entonces tendríamos aquí una fuerza contra electromotriz de 0 y esta es la corriente que estaría absorbiendo, 1200 amperes. Entonces para un motorcito pequeño que este es de 230 volts, 76 amperes, que vendrán siendo como unos, pues no tan pequeño, como unos 20 HPs aproximadamente, que sería la potencia 230 por 76, pues sería la corriente 1200 amperes. O sea, es un valor muy alto, ¿no? Entonces, si eso pasa por las escobillas, pues imaginan, lo va a destruir, ¿no? Porque la escobilla es de carbón y el colector pues hace contacto. Entonces, siempre es evitar arrancar un motor de corriente directa, independientemente de la conexión, directamente conectando a la red, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues tal vez sí la libre la primera, pero en la segunda lo más seguro es que se va a dañar, ¿no? Entonces, eso es el control de arranque. El siguiente punto y el último es el control de velocidad. En este control de velocidad, hay 3 métodos. Uno es, como mencionábamos al principio de la clase, es cuando se despejó la velocidad, es mediante el ajuste del flujo magnético, que es inversamente proporcional a la velocidad. Y eso se logra cambiando cambiando la corriente de arranque. Otro método es variando la corriente asociada con el circuito de armadura mediante una resistencia externa. Y la otra es con el voltaje en terminales. Son las 3 cosas que se usan para control de velocidad, ¿sí? Lo que más común es el control de corriente de campo, ¿sí? En donde tenemos nosotros ahí el control de la velocidad. Ese se aplica tanto a motores con acción en paralelo como compuestos, ¿sí? Es muy eficiente esta forma de control y en la práctica de simulación que van a hacer de esta unidad, que es la última práctica, la práctica 6, viene ahí el objetivo en las tablas que van a generar es ver cómo se comporta la velocidad variando la corriente de campo, que en otras palabras varía el flujo.
Internamente en el modelo de simulación ya están todas las ecuaciones diferenciales que las resuelve el simulador de Simulink, entonces ahí van a ver toda esa práctica. El control otra vez mediante resistencia en el circuito de armadura consiste en obtener bajas velocidades mediante una conexión de resistencias externas en serie con la armadura. Aquí tenemos, bueno, esta es la desventaja que tendría pérdidas adicionales, pero sin embargo también, sobre todo en el arranque, es muy útil. Y la otra es variando el voltaje de armadura, que también se emplea mucho, ¿sí? Aquí tenemos las curvas de par velocidad, potencia, velocidad. Entonces, abajo de la velocidad nominal, lo que se hace es control por voltaje de armadura. Y arriba de la velocidad base, la velocidad nominal, es con control de campo. Son las dos formas. Aquí estoy en una región de par constante, aquí en una región de potencia constante. Y de esa manera son las curvas par velocidad para el control del motor de corriente directa. Aquí, por último, tenemos un ejemplo donde tenemos la resistencia del circuito de armadura de un motor serie de 25 caballos, 250 volts. ¿Sí? Me dice que cuando el motor serie absorbe 85 amperes, la velocidad es 600 revoluciones. ¿Cuál sería la velocidad de ese motor serie cuando el motor, ahora la armadura, tiene 100 amperes? Y supongamos que el flujo es proporcional a la corriente de armadura. Ahí tenemos nuestro circuito equivalente serie, siempre está la bobinita en serie, 0.1 ohms, hay una caída de 3 volts en las escobillas, aquí tenemos el voltaje y la potencia. Saco la primera ecuación de velocidad para una condición de operación, un punto de operación, y luego la otra para el otro punto de operación. Sabemos que el flujo es proporcional a la corriente, ¿sí? Que es lo que tenemos en estas dos ecuaciones que están ahí. Sustituimos valores en las primeras dos ecuaciones, y tenemos dos ecuaciones ahí con N1 y N2 como velocidades. De aquí, en ambas ecuaciones K2 son iguales, entonces se despejan y se sustituyen, y nos quedaría esta ecuación con N2 despejándola como incógnita. De las demás corrientes ya las conocemos. Sustituimos valores y nos va a quedar una velocidad de 505 revoluciones. Entonces subimos nosotros en el motor serie, se fijan, teníamos una velocidad de 600 RPM con 85 amperes. ¿Sí? La corriente subió, ¿sí? Y me piden la velocidad. Entonces, si sube la corriente, obviamente va a subir el flujo de campo serie y la velocidad debe disminuir. Después que está disminuyendo ahí. Y pues con eso terminamos el material de esta unidad. Entonces son dos, básicamente es el material. No sé si tengan alguna duda.